¿Quieres ser un programador web en este año? ¿No sabes irte al front-end o al back-end o al DevOps? ¿O ya comenzaste a aprender y no sabes qué tecnologías aprender ahora? ¿No sabes cuáles están ya obsoletas o cuáles son las más populares? ¿Los que la industria están solicitando? Para terminar pronto, ¿no sabes qué no sabes? Este video es para ti. Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. Vamos a hacer este video que me encanta hacer, una vez más, desarrollo web en este año 2020. Tecnologías web que deberías aprender, ya sea que te quieras ir hacia el lado del frontend. Hablaremos sobre cosas que tienen que ver con el frontend básico. Posterior a esto, a algo más avanzado llamado el Front-End Development. Vamos a hablar sobre algunas de las herramientas, sobre algunos skills que deberías tener, frameworks. Posterior a esto vamos a hablar sobre el backend, sobre qué lenguajes de scripting, functional, high performance hay, sobre base de datos, cosas que deberías aprender con cualquiera de los lenguajes que hayas elegido. Y bueno, en algún momento tendríamos que hablar sobre DevOps, que es si quieres subir tu aplicación a internet, cuáles son todas las formas que hay hoy en día para subir una aplicación. Tenemos algunas cosas que no importa el camino que tomes, hay algunas cuestiones que tú deberías aprender. Este es por mucho uno de mis videos favoritos de hacer, uno de los más complicados, uno de los más extensos, pero comencemos. El link a este mapa mental lo voy a poner abajo en la descripción para que puedan verlo más a detalle, ya que está muy extenso, como ya pueden ver. Me gustaría también aclarar, siempre lo menciono antes de comenzar este video, no necesitas aprender todas las tecnologías que vayas a ver acá, no importa a cuál camino te vayas, no necesitas aprenderlo todo. Pero sí van a haber piezas fundamentales que voy a mencionarte que deberías aprender y con eso podría ser suficiente. Ya va a depender de ti si quieres seguir avanzando sobre los otros tópicos o quedarte ahí, pero yo siempre recomiendo seguir aprendiendo. También me gustaría mencionar que este mapa mental está basado muchísimo en mi experiencia, pero también en lo que menciona la página de roadmap.sh con respecto a los caminos para desarrolladores web. Aquí también voy a dejar los links, ya que estos son un poco más avanzados y se van un poco más a detalle, pero seguramente a más de uno de ustedes les va a ser de mucha utilidad. Creo que están bastante completos. Como pueden ver, están muy extensos también. Y seguramente van a tener muchas más cosas de las que yo no mencioné, o puede ser que le haga falta algo de lo que yo voy a mencionar. Este video está pensado para aquellas personas que en sí están comenzando y no tienen ni la menor idea para dónde ir, qué tanto hay que aprender, como también para aquellos que ya están en un mid-level y a lo mejor hay tecnologías aquí que te puedan servir, que no habías escuchado. Ok, ¿quieres ser desarrollador web en el 2020? Vamos a comenzar por lo básico. Vamos a comenzar por el lado del frontend. Imagina que tú quieres hacer, no sé, páginas web estáticas. Quieres aprender a traducir un diseño que te están dando a HTML, a CSS, para que pueda estar esto en una página web. Vas a tener que aprender HTML para ello, pero esto solo va a generar la estructura. Tienes que agregarles estilos, así que tienes que aprender CSS en algún momento. Vas a tener que aprender los básicos como colores, como tamaños de letra, entre otras cosas, pero en algún momento vas a querer aprender sobre layouts y grids. Hoy en día Grid CSS y Flexbox es lo que se utiliza, es la forma en la que hoy en día se hace CSS, así que aprende esto en algún momento. Una vez que termines de aprender todo esto, vete a aprender sobre CSS responsivo. Con las media queries y con imágenes responsivas tú vas a poder hacer que un sitio pueda adaptarse al tamaño de pantalla en la cual se esté renderizando, ya sea móviles, sea tablets, sea laptops. Y siempre es un plus que aprendas a hacer animaciones con CSS. Siempre son un plus poder mostrar contenido de alguna forma interesante al usuario. Bien, esta es la parte del cómo se va a ver una aplicación, pero necesitas agregarle funcionalidad. Para eso vas a tener que aprender JavaScript. De la misma forma, aprende los básicos, cómo hacer condiciones, cómo declarar variables, cómo hacer ciclos loop, entre otras cosas. Vas a tener que aprender sobre manipulación de DOM, con queries, con selectores. Algo importante es aprender a crear JavaScript de forma modular, que puedas crear clases reusables. No solamente mete mucho código de JavaScript y ya, sino que aprende a crear estas clases que puedas utilizar en cualquier otro lado. Vas a necesitar hacer llamadas Ajax, llamadas a un servidor, a una API. Hoy en día es casi ya un estándar utilizar Fetch, pero hay muchas herramientas para esto. Puedes hacerlo desde cero con puro JavaScript, puedes usar alguna librería o puedes usar esta función que ya el explorador te va a proporcionar. Si quieres seguir subiendo de nivel, en algún momento sí vas a tener que aprender sobre las partes raras de JavaScript, sobre el scope, sobre los closures, sobre first class functions. Esto va a ser importante si en algún momento vas a querer irte hacia el front-end developer, que es la parte más avanzada del front-end. Probablemente si vas a estar haciendo cosas básicas como páginas estáticas no va a ser necesario, pero tómalo en cuenta si quieres seguir creciendo como un front-end developer. Y no está de más mencionar que jQuery ya no es necesario hoy en día.
En lo personal no he tocado una sola línea de jQuery desde hace años. Ya no es tan útil como solía serlo antes. Y hay muchas cosas que jQuery solucionaba que ahora ya lo hace CSS, así como algunas manipulaciones como del DOM, ya lo podemos hacer con selectores. Ok, a partir de este punto es importante mencionar las cosas que deberías aprender sin importar cuál es el camino que tomes, ya que esos temas que veremos acá te van a servir tanto si te vas al front-end development o te vas al back-end development o al DevOps. Aprende a usar la terminal. Yo sé que va a resultar un poco intimidante algunas veces, ya que solo es una pantalla negra con un montón de comandos que vas a estar metiendo. Pero aprende a usarla, aprende cómo alistar elementos en el directorio, aprende cómo entrar en directorios, salir de ellos, eliminar carpetas, cosas básicas. Comienza a utilizarla, piérdele el miedo. Siempre es muy útil aprender un poco de CSH básico para que tú puedas conectarte a servidores que la única forma de conectarte es esta forma. Algo que es tienes que no hay ni una sola duda de que tienes que hacerlo es GitHub. ¿Cómo versionar tu código? Es algo que en todas las empresas van a solicitarte. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando con equipos más grandes en los cuales van a estar modificando el mismo código y la única forma de mantener estable ese código es a través de un sistema de versionamiento. En este caso, aprende un poco de Git básico y GitHub es como el lugar en el que tú podrías guardar ese código. Son dos cosas diferentes, eso tómalo en cuenta. Git van a ser los comandos con los cuales tú vas a poder manipular el versionamiento y GitHub va a ser el lugar, el repositorio en el cual va a estar almacenado. Son dos cosas diferentes que debes de aprender. Aprende cómo es la comunicación entre un cliente y servidor. ¿Qué es lo que hace que suceda que una aplicación, ya sea móvil o web, que en este caso va a ser web, se comunique con un servidor? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Aprende sobre los RESTful Web Services. Los verbos básicos que los RESTful Web Services deben tener son el get, post, put, delete. Van a haber otros como option y patch, pero comienza con estos, esos son los importantes y poco a poco sigue aprendiendo el resto de ellos. Siempre es muy buena idea aprender cómo publicar tu sitio en algún lugar. Las opciones más padres hoy en día para eso son Netlify y Now.sh. De hecho, el blog de Web Artisan está en Now.sh, está muy cool. Y también por ahí está HostGator, que tal vez es la forma más fácil de subir algo muy simple a internet. Pero creo que otras dos opciones mucho mejores son Netlify y Now.sh. Cuando estés haciendo esto vas a tener que aprender a cómo comprar un dominio, a cómo configurar los DNS para que ese dominio apunte a tu sitio, a tu servidor en algún lugar. Esto en realidad no es complejo, solo son pequeñas configuraciones y por lo regular, tanto Netlify, por ejemplo, o Now.sh ya te ayudan a cómo hacer esto. Muy bien, esto es muy importante. Son temas bastante básicos, pero que vas a tener que ir avanzando más y más en cada uno de ellos porque te van a ser muy útiles sin importar si te vas al frontend, si te vas al backend o al DevOps. Ok, ya aprendiste HTML, CSS, los básicos de JavaScript y ya comenzaste a aprender las partes raras de JavaScript y quieres seguir avanzando en esto. Eso significa que quieres convertirte en un front-end developer o un React developer o un Angular developer o un JavaScript developer. En realidad hay muchos títulos que se refieren a lo mismo. Algunos se enfocan más en tecnologías específicas y otros van a ser un poco más genéricos. Pero cualquiera de esos títulos que mencioné siempre se refieren un poco más a la creación de aplicaciones web. Ya no son páginas estáticas, ya van a consumir servicios de algún lugar, se van a conectar a algún WebSocket, van a tener información en tiempo real, van a pintar gráficas y es algo más dinámico. Esto es lo que yo estoy haciendo hoy y en verdad me apasiona muchísimo. Hay muchas tecnologías, por favor no se me abrumen, no tienen que aprenderlo todo una vez más. Déjenme les muestro así a grandes rasgos qué es lo que vamos a estar hablando aquí. Pero antes de seguir continuando me gustaría hablar sobre, por ejemplo, si ves aquí como las líneas azules es porque son de las más importantes de aprender. Y si ves algo, por ejemplo, en gris, como este caso, son cosas que tal vez ya no deberías aprender, ya no son importantes. Y las partes amarillas son las que son tecnologías padres, pero que a lo mejor no mucha gente la está utilizando. Es como el lado hipster de todo esto. Esos son los únicos 3 colores que tienen algún significado en todo este mapa mental. El resto de ellos solo son para poder hacer divisiones. Ok, ya aprendiste CSS, pero tienes que aprender otras cosas. Los precompiladores como Sass, Less, Stylus, PostCSS te va a ayudar a que ese código CSS sea más reusable. Vas a poder crear variables, vas a poder crear ciclos, vas a poder crear funciones que te van a ayudar a seguir creando código CSS. La opción por default hoy en día es Sass, ese es el que recomiendo que aprendas. Ahora bien, con respecto a los frameworks CSS, no sé qué tan necesarios sean hoy en día. Los importantes tal vez, el último que ha estado muy de moda estos días es Tailwind, Bulma, Bootstrap, Materialize. Yo diría que tal vez ya no son importantes, mejor sigue
avanzando en aprender más CSS Grid, más Flexbox. Si aún tienes dudas sobre algunas de las opciones que tienes, puedes utilizar Can I Use para ver qué tanto porcentaje de los exploradores soportan esas funcionalidades. Pero siento que hoy en día tanto CSS Grid como Flexbox ya puedes usarlo tranquilamente en tus aplicaciones. En todo caso, yo diría que aprendas Tailwind. Es una buena opción. Por ejemplo, en mi caso, yo en el último proyecto estaba usando Bulma únicamente para la parte del grid, pero esto se comenzó a reemplazar por únicamente CSS Grid y Flexbox. En verdad, ya no estamos necesitando un framework. Por eso lo pongo aquí con signos de interrogación. En realidad, no sé qué tan importante es aprender uno en específico. ¿Quieres seguir haciendo más robusto tu código CSS? Las guías de estilo van a ser algo que definitivamente van a ayudarte a ti y a tu equipo a crear mejores nombres para esas clases, para esos selectores en tu código. La más importante de ellas es BEM, significa Block, Element y Modifier. Es una forma en la que tú puedes escribir código CSS, el nombramiento de las clases, y cualquiera en tu equipo va a saber qué es lo que pasa en cada una de esas partes. Vas a poder utilizar BEM en conjunto con Sass, lo cual lo hace algo muy poderoso. En cuanto a herramientas para compilado del frontend, hay muchas opciones hoy en día. Las casi default son Webpack. Webpack es lo que se utiliza casi por default en todos lados. También vas a querer aprender NPM scripts. No hay muchos proyectos con esto aún, pero está muy padre de que lo sepas utilizar. Pero Webpack definitivamente es la opción. Hay otras opciones como Parcel, que según esto es un poco más fácil de configurar que Webpack. Está Rollup. Rollup es un poco más usado cuando vas a hacer únicamente una librería, no tanto una aplicación, y Webpack se usa más para aplicaciones más que para librerías. Pero en realidad se puede usar de forma intercambiable, no hay ninguna regla que diga que no se deba hacer. Aún está la opción de Gulp y el más viejo Grunt, pero en realidad yo diría que no es tan necesario hoy en día. Ya casi los defaults son estos. También por ahí, si te quieres sentir un poco más hipster, está Google's Closure Library, que está también muy cool, pero en realidad no es como que mucha gente lo esté utilizando hoy en día. Así que por eso es la parte cool, pero hipster de los front-end build tools. Y bueno, hablamos un poco sobre las habilidades JavaScript. Hay muchas, pero no todas son tan importantes. La forma en que debes de verlo es así. Hoy en día hay dos sabores de escribir JavaScript. Probablemente hay otras, pero las más comunes son programar en alguna versión de ECMAScript a partir de las 6, ya sea la 2015, 16, 17, 18, esto utilizando Babel, o bien puedes irte a los que muchos consideran el lado oscuro, que es TypeScript. En realidad, ambas opciones son muy muy buenas. Por ejemplo, Angular, que su default es TypeScript. React podría decir que su default es ECMAScript, pero también puedes crear React utilizando TypeScript. Si te gusta ser más purista, pues es ECMAScript, pero no tienen idea de la gran ayuda que es tener un lenguaje fuertemente tipado para programar en JavaScript. TypeScript es un superset de JavaScript en el cual tú puedes agregarle tipos de datos, lo cual a tu código y a tu equipo le va a servir mucho porque van a saber qué esperar en cada cosa que ejecuten, en cada objeto que consulten. Por ahí también agregué lo que es Server-Side Rendering, las Progressive Web Apps con Service Workers y Push Notifications, programación reactiva con RxJS, WebSockets, State Machines con Xstate. Estas cosas que puse aquí las puse pensando en que no es tan importante. O sea, si estás comenzando a aprender, no aprendas esto primero. Definitivamente no aprendas esto primero si estás comenzando, pero en algún momento sí tómalas en cuenta. Server-Side Rendering es algo que se está poniendo muy fuerte hoy en día. Progressive Web Apps, ahí va también. Programación reactiva es algo que está padre de saber, pero probablemente se va a usar más en aplicaciones con Angular, pero en realidad no depende de Angular. WebSockets si quieres aprender un poco más sobre real time. Y leo un poco sobre State Machines también. Ahora bien, algo que sí se me hace como interesante que alguien sepa es la parte de inmutabilidad. Por ejemplo, con Immutable.js está muy padre. Algo que también se me hace como cool que empiecen a aprender es sobre las proposals del 1339. Este comité es el que va creando las nuevas propuestas, para lo que va a ser las nuevas versiones del ECMAScript. Las cuales, por ejemplo, las últimas que se me hicieron muy padres fueron Optional Chaining y Nullish Coalescing Operator. La última vez que las vi estaban en Stage 3, pero parece que ya están en la versión final. Así que siempre está cool que sigan viendo qué es lo nuevo que va a venir y poder programar en el futuro, por ejemplo, con Babel y con sus plugins. Y aquí otra de las cosas hipsterosas que existen son
WebAssembly. WebAssembly sigue sin despegar tan fuerte como ya vimos en otro de los videos. Voy a dejar links por acá del estado de JavaScript, pero definitivamente se me hace algo padre y por eso lo pongo aquí como la parte hipster de aprender. Ahora bien, JavaScript Frameworks o JavaScript Libraries, porque bueno, React no es un framework como tal, Angular sí es un framework, pero bueno, las 4 importantes son estas. En realidad, si quieres elegir una y no quieres complicarte, elige React. React, como vimos también en el State of JS, es la tecnología, la librería o biblioteca de JavaScript para crear aplicaciones web más utilizada, más querida y que sigue teniendo muchísimo soporte de la comunidad, mucha innovación alrededor de React. Ya hay algunas cosas importantes para aprender por ahí, hacer llamadas vía GraphQL con Apollo, Relay. También estaría padre que aprendieras un poco sobre server-side rendering con Next.js. Para CSS tienen opciones como Style Components, los CSS Modules, Emotion, y hay algunos tópicos avanzados o nuevos como son los hooks, como es Suspense, los portals, los fragments, que es importante que también aprendas. De la misma forma, Vue.js es una de las opciones que más utiliza y también tiene server-side rendering con Nuxt. Aquí de hecho se me olvidó Redux para el state management. Aquí para Vue.js es Vuex. Y ahora, ¿por qué puse a Angular como gris? Esto es un tema bastante controversial porque en el State of JS se ve que Angular es de los más usados, es de los frameworks más usados. Sin embargo, la gente no lo quiere tanto, como que a la gente no le gusta programar en él. No lo sé por qué. Para mí se me hace un framework que aún es muy fuerte, es bastante robusto. Como bien se sigue utilizando mucho, pero no es tan popular. Pero aún así es uno de los más importantes, está soportado por Google y bueno, algo que quieres aprender con Angular es sobre RxJS para programación reactiva, NGRX para el State Management. Recientemente en la versión 9 agregaron un mejor soporte para server-side rendering gracias a Ivy y con NG Universal. Ya tenemos esa opción que hoy en día se puede decir que ya no es tan complicada de configurar, pero server-side rendering en las otras librerías sí es muy muy fácil de hacer. Tienes que aprender lazy loading de los componentes y también tenemos la opción por ahí de material design. Y ahora bien, la parte hipster de los JavaScript frameworks o JavaScript libraries es Svelte, que sigo sin saber leerlo bien, y con Zapper está muy padre. Estaba leyendo un artículo que también voy a dejar abajo en la descripción en el cual esta empresa menciona el por qué creó completamente su aplicación hoy en día con Svelte, la cual yo hubiera creído que una empresa de este tamaño no tomaría este tipo de decisiones, pero al parecer la investigación profunda a la que llegaron es que esta era su mejor opción, lo cual seguramente los seguidores de React dicen ¿por qué? O sea, React es el must y probablemente lo sea, pero échenle un ojo a Svelte. Se está poniendo muy fuerte a pesar de que apenas está comenzando. También esto lo vimos en el video del State of JS. Y bueno, aquí pongo ya a grandes rasgos cualquiera de estos de los frameworks o libraries que elijas. Aprender a hacer cómo hacen las llamadas Ajax. Por ejemplo, no sé, Angular utiliza el HTTP client, o por ejemplo React. Mucha gente usa Axios o incluso solamente Fetch. Pero también aprende, por ejemplo, cualquiera de ellos aprende cómo usar GraphQL con Apollo Relay. Hay soporte para eso. Asimismo, otra de las cosas que apenas conocí son los Storybooks. También los Storybooks tienen soporte para React, para Angular y para Vue. Y como vemos, es una forma en la que tú puedes crear componentes para cualquiera de estos frameworks o librerías que van a estar aisladas de todo, pero que aquí mismo vas a poder agregarles opciones y en algún momento copiar el código de lo que se genere. Recién aprendí sobre esto y creo que es un gran plus de conocer al menos. Como notaron, algunas de estos elementos tienen links a artículos que se me hicieron interesantes sobre alguno de estos temas por si quieren seguir aprendiendo o les llamó la atención. Y bueno, pongo de nuevo los state managements, y algo que no es un state management es state, y lo sigo insistiendo, pero aquí lo puse como una parte hipster de aprender. En el caso de NGRX, algo adicional que deberías aprender son cómo crear efectos, cómo usar los entities, y por ejemplo en Redux, una vez que aprendas igual Reducer y Actions, aprende sobre selectores y sagas, que son como los side effects de NGRX. Y definitivamente aprende cómo crear unit testing. Aprende sobre el AAA pattern, Arrange, Act, Assert, sobre la diferencia entre unit testing, integration testing, functional testing. Yes es el preferido de muchos. Aprende Cypress para hacer E2E testing. Hay muchas opciones aquí, como puedes ver, para el unit testing que son muy importantes. Y
Por último, pero no menos importante, el Jamstack for the win. Opciones como Next, como Gatsby, si estás más metido con React, Nuxt, si estás más metido con Vue, Jekyll, Yugo, para crear páginas gracias a estos generadores de páginas estáticas que básicamente el común denominador entre ellos es no poseen un servidor. Y son muy rápidas, son muy eficientes. También por aquí dejo un link para que se enteren sobre ello. Ahora bien, ¿quieres aprender sobre el backend? ¿Quieres saber cómo manipular datos? ¿Cómo mandar estos datos a los clientes, ya sean móviles, sean web, sean de escritorio? Puedes hacerlo con el backend. Hay diferentes tipos de lenguajes de scripting funcionales y de high performance. Yo lo que siempre recomiendo aquí es aprende al menos uno de cada uno de esos tipos para que tú tengas un panorama un poco más amplio. Pero si quieres comenzar por uno en específico, uno de mis favoritos personales hoy en día es Node.js. Para cada uno de estos lenguajes siempre por lo regular hay un framework o un micro framework con el cual vas a poder crear API REST ya en un servidor y poderte comunicar con los clientes. Para Node.js el más fácil de aprender es Express, comienza por ahí, definitivamente Express, no hay forma de equivocarse aprendiendo Express. También Happy es otra muy buena opción. Para Python una de mis opciones preferidas es Flask. También si en algún momento quieres aprender más sobre Data Science, sobre cómo manipular datos y poder obtener información importante de estos, Python para Data Science va a ser muy buena opción si quieres irte como por esa rama. Por ahí tenemos Ruby con Sinatra o PHP con Lumen, son buenas opciones de micro frameworks. Pero PHP últimamente se utiliza muchísimo con Laravel únicamente, pero en lo personal prefiero los micro frameworks para ese tipo de cuestiones. Lumen es una muy buena opción. También me refiero para cuando estás comenzando. Obviamente va a depender de cuáles son tus necesidades. De los lenguajes funcionales, el que a mí en lo personal me gusta más es Scala, pero hay varios de ellos, Haskell, Clojure, Elixir. Las aplicaciones por lo regular casi más utilizan o se van por acá. Estos casi no los vas a ver siendo utilizados en el lado del servidor, pero definitivamente sí se usan y muchísimo seguramente. Y también tenemos por aquí los de alta performance o compilados como lo es Go, como lo es Rust. También por ahí está Java, C#. En lo personal yo diría que si quieres aprender uno de estos aprende Go, porque también salió muy buen rankeado en varios de los surveys que estuvimos revisando a través de este inicio de año. Go, Lang y Node.js definitivamente salieron muy bien rankeados. Y sugiero que aprendas uno de ellos, uno de cada uno al menos lo más básico para que también tú puedas ir expandiendo como en la forma en la que ves los problemas. Y cada uno de estos approaches, cada uno de estos acercamientos al cómo resolver problemas te va a ayudar a tu forma de pensar. Ahora bien, en algún lugar se tiene que guardar los datos del backend. Para eso está aquí la sección de data. Hay base de datos de muchos tipos, uno de ellos son los relacionales. Los más comunes son MySQL y PostgreSQL. Si quieres aprender uno, definitivamente recomiendo PostgreSQL. Redis para la parte de session o caching, también está Cassandra. Redis es casi el default de hoy en día. Para base de datos basadas en documentos está MongoDB, RatingDB, Couchbase, DynamoDB. MongoDB es como la opción más simple, va a haber muchos recursos para aprender, así que yo diría comienza por ese. Hay otras opciones, por ejemplo, en lo personal me gusta mucho RatingDB. En un proyecto que hicimos que tenía que ver con más real time, usamos RatingDB, nos ayudó muchísimo en esto. DynamoDB es la opción de AWS. También hay base de datos de grafos como Neo4j. En algún momento llegué a usarlo, ya tiene rato que no lo utilizo de nuevo. Para los search engines, Elasticsearch es como casi el default. Y para message brokers tenemos Apache Pulsar, que este es uno de los más nuevecitos. RabbitMQ es uno de los que usé en algún momento. También está CRMQ y Kafka. Cualquiera de estos dos es una buena opción. Yo diría que RabbitMQ probablemente, porque es el que vas a encontrar quizá más recursos para aprender. Y bueno, no importa cuál es el lenguaje que hayas aprendido, definitivamente aprende mejores prácticas. ¿Qué package managers utilizan para bajar dependencias, para instalar bibliotecas adicionales? Aprende cómo crear pruebas unitarias, pruebas funcionales, a cómo crear las API REST. Definitivamente aquí sí vas a tener que aprender a crearlas, no tan solo consumirlas como sería en el frontend. También a crear APIs GraphQLs. Aprende las mejores prácticas de seguridad. Definitivamente del lado del backend es una de las cosas más importantes en todos los lados en realidad, pero backend definitivamente aprende un poco sobre eso. Aprende sobre autorización, sobre autenticación, ya sea con Auth2 o con JWT. Aprende sobre cómo crear los WebSockets, a cómo administrarlos, porque también podrías solamente crearlos, pero no pensar en los miles o millones de usuarios que van a estar conectándose a esos sockets. Aprende sobre ORM.
para manipular los datos de una base de datos. Siempre es una buena idea. Que digo, siempre tienes que aprender a cómo crear las queries sobre estos, pero aprender un ORM siempre es una buena idea. Y bueno, aprende cómo hacer un deploy de tu backend. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho lo que es AWS Lambdas y serverless para poder subir funciones pequeñas de cada uno de estos lenguajes a AWS Lambda y poderlas consumir desde los clientes. Es como la forma más reciente de subir tus aplicaciones backend a la nube. Y bueno, eso sería todo para backend. Insisto, no debes aprender todo aquí tampoco. Aprende, no sé, Node.js con Express o Python con Flask o Golang, y al menos aprende PostgreSQL, aprende Redis y MongoDB. Yo creo que con eso tienes bastante campo laboral. Y sí, comienza a aprender sobre cada una de estas habilidades que siempre son muy útiles, independientemente del lenguaje que utilices. Muy bien, terminamos con el backend y vámonos a DevOps. DevOps se trata sobre orquestar, sobre administrar, sobre subir todas esas aplicaciones tan grandes, monitorearlas, que siempre estén disponibles para el usuario. DevOps es lo que tú quieres aprender. Algo importante si quieres comenzar en esta área es que aprendas sobre el CAMS Model. Por favor, no googlees CAMS Model, mejor busca CAMS DevOps, porque si no te van a salir resultados bastante graciosos. Puse un link por ahí que habla sobre el CAMS Model, que es básicamente culture, automatización, medición y compartir. Recuerda que lo que no puede ser medido no puede ser mejorado. Así que aprende sobre el CAMS Model y cómo puedes resolver cada uno de los elementos que se plantean en ese modelo. Hay muchos proveedores en la nube, como lo son AWS Services, DigitalOcean, Azure, Google Cloud, Heroku. Dependiendo de las necesidades que tengan, puedes elegir uno de ellos. Casi el default hoy en día es AWS, pero definitivamente hay un tamaño para cada necesidad. La popularidad de AWS radica en que tiene herramientas para todo. O sea, con AWS probablemente no vas a necesitar algo adicional, pero aún así hay muchas opciones y no sé si siempre las de AWS sean las mejores. Tal vez solo van a ser las más fáciles de implementar, las más convenientes, pero quizá no las mejores para tus necesidades. Pero ahí están todas estas. Algo bastante cool de aprender, al menos en lo que es básico, es Linux. En general me refiero, porque muchas de estas cosas van a correr sobre él, así que pues no está de más aprenderlo, de qué trata y qué hace y así. Para la parte de orquestación de contenedores hay opciones bastante padres, Kubernetes, Mesos, Titus de Netflix. Ese es bastante nuevo, creo que tendrá unos 2 años, si no mal recuerdo. Pero casi la opción de default es Kubernetes. Con respecto a la administración de la configuración, Ansible es de los más populares. También tenemos por ahí Sal, Chef y Puppet. Y para la parte de provisionamiento hay 2 grandes, que es Terraform y CloudFormation. Terraform es como de los cool de aprender, pero CloudFormation es de AWS y también está bastante padre. Y para Continuous Integrations, para los pipelines de automatizar qué es lo que pasa en cada una de las etapas del ciclo de deployment, tenemos muchísimas opciones. CircleCI, CoShip, últimamente apareció GitHub Actions, Jenkins. Bueno, tenemos muchísimos. Hay algunos también por ejemplo, nuevos, como lo son TeamCity de IntelliJ para, no sé, un proyecto bastante pequeño. Aquí definitivamente tendrías que aprender o leer un poco sobre ellos para ver cuál es el que más te conviene en cuanto a costos, en cuanto a todo. Y bien, es importante, ya de que tienes configurado todo esto y ya está todo automatizado y tu código se sube a la nube con tú solamente mandar a master, es importante saber cómo le fue a tu deployment, qué tan bien o qué tantos errores tuvo al momento de ser deployado, si hubo alguna caída de alguno de los servicios. Siempre es importante estar monitoreando qué pasó en todo este ciclo. Para eso tenemos muchas opciones, por ejemplo New Relic y Datadog para la parte de aplicación, Splunk, CloudWatch y de AWS para logueo y por ejemplo Grafana para estar monitoreando la infraestructura. Muy buenas opciones por ahí. Y bueno, si te quieres ir completamente hacia la dockerización, que es como lo cool, lo que se usa hoy y así, hay varias opciones. Si te vas a grande escala, Kubernetes y Mesos. Mediana escala está Fargate de AWS, Rancher y una pequeña escala, no sé, Docker Swarm, o podrías usar los servidores Docker de DigitalOcean. Esta es la forma en la que se hace deploys a la nube. Muchos dirían es muy complejo, nos estamos complicando mucho la vida, pero definitivamente no. Lo cool de tener infraestructura como código, que es todo esto de acá, permite hacer que tú solamente programes una vez cómo debe crearse la infraestructura y tú puedas hacer un deploy de toda esa infraestructura a otro servidor, a otra región de AWS, porque no va a depender de que alguien manualmente esté creando toda esa infraestructura. Tú solamente la configuras
y esta se le hace deploy. Bueno, esto ya terminamos. Si pudiste llegar hasta el final, espero en verdad que algo te haya servido. Este video quedó muy largo, pero todas esas son las opciones que existen hoy en día para frontend, para backend, para DevOps, que está muy interesante todo lo que se ha creado en torno al desarrollo web. Y ya no quiero hacer más largo este video, en verdad espero que algo haya sido de mucha ayuda para ustedes. Es todo para este video y nos vemos en los próximos. Bye.